Oscuro panorama, no hay salida a los apagones en Cuba, deja de producir energía la termoeléctrica de Felton. Mientras tanto, la dictadura sanciona cuentapropistas por supuestas deudas con el fisco. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La unidad 2 de esa planta generadora había entrado en servicio la semana pasada tras una rotura, mientras que la primera está en mantenimiento. La salida imprevista de la unidad 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín volvió a poner en jaque la disponibilidad de energía eléctrica en Cuba el día lunes, por lo que se agravarán los apagones próximamente. De acuerdo con una nota informativa en la estatal Unión Eléctrica, la avería fue detectada en la caldera de la planta y comenzó a afectar el servicio eléctrico por déficit de capacidad a partir de las 5:38 am, luego de que durante el domingo en la noche los cortes eléctricos se extendieran debido a lo que las autoridades calificaron como un incremento brusco de la demanda. La unidad 1 de Felton, la planta de mayor capacidad de generación de Cuba, había entrado en servicio recién la semana pasada, después de que los técnicos corrigieran una fisura en la tubería en el interior de la caldera, avería provocada por la limpieza durante un mantenimiento previo. En Felton sigue en reparación la unidad 2, que las autoridades dijeron que entraría en servicio a partir de los primeros días de julio. Ahora la planta no produce energía, lo que se hará notar de inmediato y golpeará de manera especial al oriente de Cuba. La nueva rotura, advirtió la Unión Eléctrica, hará que los apagones duren durante todo el día, pues se estima un déficit de 450 MW, pero pueden disminuir cuando entre en funcionamiento las unidades 4 y 5 de la termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba, con 50 y 90 MW respectivamente, y se usen 126 MW en motores a diésel. Además de la unidad de Felton, fuera de servicio por avería, siguen las unidades 6, 7 y 8 de la Máximo Gómez, la unidad de Otto Parellada, la unidad 4 de la 10 de octubre, así como la unidad 4 y 5 del Antonio Maceo, que deberían incorporarse durante las próximas jornadas. En mantenimiento está la unidad 5 de la 10 de octubre y la 2 de la Lidio Ramón Pérez, al tiempo que se mantienen limitaciones en la generación térmica 408 MW y en la generación distribuida no están disponibles por avería 1076 MW y en mantenimiento 394 MW. Siguiendo con las noticias, sancionan a cuentapropistas por supuestas deudas con el fisco. De acuerdo con una información emitida por la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, y recogida en la edición del periódico Grama correspondiente al 29 de junio, acciones contra los precios revelan una deuda fiscal superior a los 32 millones de pesos. Los máximos deudores con el presupuesto estatal hasta el cierre del 16 de junio han sido los que declararon ingresos personales por debajo de lo realmente obtenido y en consecuencia no pagaron la cantidad de impuestos que debían. Aunque no se menciona a ningún tipo de contribuyente en específico, no es difícil imaginar que las autoridades tributarias se refieran fundamentalmente a las supuestas subdeclaraciones de los trabajadores por cuenta propia, las cuales se calculan en unos 23.500.000 pesos. Si a ellos le sumamos otras deudas, así como hipotéticas violaciones de la política de precios fijadas por la dictadura, la suma total que se le debe al presupuesto asciende a 32.500.000 pesos. Según la NAT, todo ese dinero se le debe exigir ahora a los tildados como infractores. Debemos aclarar que el cartelito de subdeclarante que las autoridades le endosan a los cuentapropistas es, en gran parte de los casos, una decisión netamente subjetiva, basada en cálculos de mesa que no toman en cuenta las realidades específicas de cada negocio. Por ejemplo, en los últimos tiempos, en el contexto de la hiperinflación que se observa a todos los niveles, los inspectores de la ONAT han estimado que los propietarios privados ganaban mucho dinero al vender sus mercancías a precios elevados y por lo tanto exigen que haya una cifra alta de ingresos en las declaraciones juradas de esos cuentapropistas. Se trata, evidentemente, de una apreciación incompleta, pues no toma en cuenta si esas mercancías fueron finalmente vendidas o si siguen en los anaqueles. También se debería pagar al presupuesto las deudas por un concepto de multas
que se elevan a unos 7.400.000 pesos, además de los recargos por mora, que ascienden a 1.500.000 pesos. Estos recargos como castigo por no pagar en el tiempo comprendido para ello. Las multas impuestas a los cuentapropistas se debe a la no posesión de la documentación que establecen las autoridades, la desactualización de los registros contables, en lo que deben anotar diariamente sus ingresos y gastos, así como la no implementación del sistema contable para el trabajo por cuenta propia. Acerca de este último, se trata de una exigencia muy difícil de cumplir por la mayoría de los cuentapropistas, debido a lo complejo del modelaje y el desconocimiento en materia de contabilidad por parte de los muchos trabajadores por cuenta propia. No obstante, el que no tiene implantado y recibe una inspección resulta multado. Con respecto a las denominadas acciones de control contra el incremento de los precios, se pueden afirmar que se demuestra la inexistencia de una política bien definida y por lo tanto a merced del voluntarismo, asunto de vital importancia para la economía. Por una parte, hasta varias de las principales figuras del aparato económico del castrismo han reconocido la inutilidad de los topes de precios, causantes de que los productos se desaparezcan de las tarimas. Pero, por otro lado, en los niveles provinciales y municipales, no es poca la represión contra los que consideran precios abusivos a la población, precios que, como sabemos, son en lo fundamental una consecuencia del déficit de oferta y del incremento de los costos de producción y no una expresión malsana de los vendedores. En todo caso, resulta innegable que todas estas sanciones contra estos representantes del sector no estatal de la economía contribuyen a erosionar la confianza, si es que tenían alguna, que estos actores económicos pudiesen sentir por los gobernantes de la nación. Siguiendo con las noticias, el euro se convierte en la divisa más buscada en Cuba y alcanza los 123 pesos. La cotización de las divisas extranjeras en Cuba vuelven a levantar vuelo de manera imparable después del descenso que experimentaron a finales de mayo. Entre ellas, el euro vuelve a sobrepasar mucho al dólar. Alrededor de 123 pesos se paga un euro en el mercado informal el día lunes, frente a los 110 que cuesta el dólar, según el monitoreo diario de la revista independiente El Toque. La cifra contrasta con la cotización internacional de la moneda europea, que ha caído en los últimos meses frente al dólar. El día lunes estaba a 1,04 por dólar. Durante el mes de junio, luego de una resolución del Banco Central de Cuba que prohibía a las embajadas convertir a divisas sus cuentas en pesos, varios consulados, como el de España o Panamá, anunciaron que a partir de ahora los trámites en sus sedes serían cobrados en euros. El valor de la moneda MLC también está experimentando una subida, algo que ha aliviado a muchas familias que obtienen remedios. Durante el mes pasado vieron mermada su capacidad adquisitiva entre la baja cotización de la divisa y la inflación en la isla, que sigue al alza. El pasado mayo, las divisas sufrieron un desplome en el mercado informal, justo después de que el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, declarara que se establecería una tasa de cambio especial para algunos productores estatales y privados de bienes de alta demanda. Sin detallar a qué precio, simplemente apuntó que estaría entre la artificial tasa de 24 pesos y la del mercado negro, que por esos días alcanzaba los 125 pesos para MLC. Más familiarizados tradicionalmente con el dólar, los vendedores informales se han actualizado rápidamente con la moneda europea para detectar falsificaciones y rechazar billetes que pueden tener problemas para ser depositados en el banco. Muchos negocios privados también se han sumado a la ola del euro y ofrecen sus cartas en 3 y hasta 4 monedas. En este restaurante usted puede pagar en pesos cubanos, MLC, dólares y euros. Se ufanaba el día sábado un camarero de una paladar en la calle San Lázaro, en el centro de Habana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.